Sinodalidad desde Apostólica Solicitudo hasta Episcopalis Communio. El texto de esta ponencia recoge y desarrolla una contribución sobre el mismo tema que me pidió el Centro Pablo VI de Brescia. Y está publicada en el noticiario, pero es muy distinto el texto porque desarrolla sobre todo las últimas experiencias de la Iglesia y los últimos documentos, sobre todo Episcopalis Communio. Voy a pintar un poco el camino de la Iglesia en estos años, hablando sobre todo de Pablo VI y de Francisco y algo de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. No es posible en una media hora. Sinodalidad. Una palabra que poco o nada se entiende en el lenguaje corriente, pero que está muy de moda en la Iglesia. Y como todas las palabras de moda, está sometida a usos y abusos de cualquier tipo. Es la primera vez que escribo en español, un gracias particular a mi amigo José de San José Prisco, que me corrigió el texto. Su empleo en el lenguaje eclesial se ha multiplicado bajo el pontificado de Papa Francisco. Si los cardinales pidieron en conclave más colegialidad, el Papa parece traducir esta instancia en más sinodalidad. Dos sínodos sobre la familia, uno extraordinario, otro ordinario, pusieron a la Iglesia en estado permanente de sinodalidad. El sínodo de los jóvenes ha subrayado cómo cada situación, cada ámbito, cada cuestión en la Iglesia afecta a la sinodalidad. El sínodo de los obispos es el lugar elegido donde discutir las cuestiones más urgentes y complejas de la Iglesia. Pero hay algo más. Estas experiencias sinodales abrieron el camino a la comprensión de la Iglesia, y no solo del sínodo de los obispos, en clave sinodal. El Papa, en el momento de afirmar que la sinodalidad es lo que el Señor espera de la Iglesia del segundo milenio, es el comienzo del discurso en el 50 años de la institución del sínodo, habla de una Iglesia constitutivamente sinodal. Esta afirmación está en el fundamento de la Constitución Episcopalis Communio, con la que el Papa intervino el año pasado estableciendo nuevas normas para la celebración del sínodo de los obispos. Este documento, comparado con el motu proprio Apostólica Solicitudo de Pablo VI, nos permite comprender cómo ha ido evolucionando el tema de la sinodalidad desde la institución del sínodo hasta hoy. En esta comunicación trato de leer, mejor de interpretar, este largo camino, fijando las etapas más relevantes de una praxis y de un estilo eclesial que, después de 50 años, aún está en los primeros pasos, como un niño que aprende a caminar y cada día que pasa se manifiesta más seguro, más libre, con más capacidad y deseo de explorar posibilidades antes desconocidas. Primero, el punto de partida, la institución del Sínodo de los Obispos. Muchos piensan que la sinodalidad es un tema expresado por el Vaticano II. Frente a realidades, palabras, conceptos que se distancian del modelo tridentino de Iglesia, se habla, casi como un reflejo condicionado, de la novedad del Vaticano II. En realidad, en el concilio no se trató de sinodalidad. La palabra sinodus, en 140 de las 141 citas, es sinónimo de concilio y siempre se refiere al concilio que se está celebrando. Claro que todas estas recurrencias dicen algo. El valor de estas citas, aunque no hablen directamente de sinodalidad, consiste propiamente en la identificación del Concilio Ecuménico como Santa Sinodus, erigiendo el concilio mismo como la forma más alta de sinodalidad y por lo tanto como el término de comparación para cualquier ejercicio de la sinodalidad en la Iglesia. De este uso masivo se destaca una cita que se refiere a la sinodalidad.
directamente. Se trata de una alusión al Sínodo de los Obispos que Pablo VI instituyó al comienzo de la cuarta y última sesión conciliar, el 15 de septiembre del 65, y que el decreto Christus Dominus asumió en el cuadro del discurso sobre la función de los obispos en la Iglesia Universal. No voy a leer el texto que conocéis. El documento conciliar cita en nota el motu proprio Apostolica Sollecitudo, con el cual Pablo VI instituyó el día siguiente de la apertura de la última sesión conciliar, el día siguiente. Este organismo, hay que leer con atención estas pocas líneas, porque explican la adiutrix opera al ejercicio del primado como manifestación de todo el episcopado católico, afirmando una naturaleza colegial del sínodo que casi nada corresponde al perfil del sínodo de los obispos propuesto en Apostólica Sollecitudo. Mientras que Christus Dominus 5 subraya cómo esta obra de ayuda sea una función que pertenece a todo el episcopado católico, interpretándola en evidente continuidad con la doctrina sobre la colegialidad expresada en Lumen Gentium, el motu propio de Pablo VI configura el Sínodo de los Obispos como organismo de ayuda al primado con muchas precauciones hasta la colegialidad. La voluntad manifiesta del Papa es de promover y favorecer la unión con los sagrados pastores para que nunca falte el auxilio de su presencia, la ayuda de su prudencia y experiencia, el apoyo de sus consejos y la aprobación de su autoridad. La intención de erigir y constituir en esta ciudad de Roma un consejo estable de obispos para la Iglesia Universal parece un fruto de la experiencia conciliar. Pablo VI dice que va a instituir este organismo, aún después de terminado el concilio, continúe llegando el pueblo cristiano que la abundancia de beneficios que felizmente se ha obtenido durante el tiempo del concilio como fruto de nuestra íntima unión con los obispos. El Papa está convencido que los obispos del orbe católico apoyan abiertamente esta decisión nuestra, como consta por los deseos de muchos pastores sobre esta materia manifestados durante el concilio. ¿En qué modo la propuesta de Pablo VI coincida con lo que aseveraban los obispos en el aula conciliar no es fácil de evaluar? Pero es claro que en Apostólica Sollecitudo el sínodo adolece de carácter colegial, como se puede deducir del motu proprio. Los términos colegio, colegialidad, colegial no aparecen en el texto. El Papa afirma su intención, motu proprio y con nuestra autoridad, de constituir un consejo estable de obispos para la Iglesia Universal, sujeto directa e inmediatamente a nuestra autoridad, en que designamos con el nombre propio de Sínodo de los Obispos. Corresponde al Sínodo de los Obispos, por su misma naturaleza, la tarea de informar y aconsejar, sin potestad deliberativa, al menos que la conceda, y para los casos expresamente establecidos por el mismo Papa, al cual pertenece siempre y en cualquier caso la ratificación de cada decisión. Frente a la iniciativa unilateral del Papa, el aula no pudo más que ratificar la institución del sínodo. Christus Dominus 5 repite literalmente el motu proprio que define el sínodo de los obispos como un instituto eclesiástico central que represente a todo el episcopado católico, perpetuo por su naturaleza y, en cuanto a la estructura, desempeñe su función en tiempo determinado y según la ocasión. Lo que extraña es la fecha del motu propio, promulgado el 15 de septiembre del 65, el día después de la solemne apertura de la última sesión conciliar. En su discurso, el día antes, Pablo VI decía que no era su intención tocar ningún tema objeto de examen y de las deliberaciones del aula. Nuestro silencio no carece de significado, sino que pone claramente de manifiesto que nosotros deseamos callar sobre determinadas cuestiones para que nuestras palabras no puedan en ningún modo obstaculizar la libre manifestación de vuestras opiniones.
Y todavía, inmediatamente después, él preanuncia, como actuación del deseo manifestado por el aula, la institución del sínodo como organismo consultivo que colabore con el mismo Papa cuando a él le parezca oportuno. Noticias y normas serán cuanto antes puestas en conocimiento de esta asamblea. Es posible que Pablo VI haya tomado aquí la delantera después de las discusiones sin fin sobre la colegialidad durante la segunda sesión, cuando intervino él mismo con la nota explicativa previa para atajar las interpretaciones del Lumen Gentium 22 que rebajasen la función del primado, tal y como lo definió el Concilio Vaticano I. La institución del sínodo es al mismo tiempo un reconocimiento del papel de los obispos en el gobierno central de la Iglesia, sin por eso perjudicar las prerrogativas del sumo pontífice. La falta de referencias al colegio y la concomitante insistencia sobre la participación de los obispos en la solicitud con toda la Iglesia como finalidad de la nueva institución parecen fortalecer esta hipótesis de solicitud, esta hipótesis de lectura. El motu proprio, aunque admita la posibilidad de que el sínodo, como cualquier institución humana, con el paso del tiempo podrá ser mejorada, pone límites que suenan como barrera contra las posibles peticiones al respecto del colegio, desde el momento de que se había discutido la función pastoral de los obispos en agenda en el cuarto período conciliar. En consideración de esta eventualidad, que la minoría conciliar enarbolaba como un peligro, era probablemente este el punto límite que el Papa podía o quería conceder. Otra hipótesis es que sea esta su concepción de la colegialidad, más en línea con la nota explicativa previa. En efecto, mientras Lumen Gentium 22 habla del colegio como sujeto de plena y suprema autoridad sobre la Iglesia, claro, siempre cum Petro y nunca sin Petro, la nota afirma que la distinción no es entre Romano Pontífice y los obispos tomados como grupo, sino entre Romano Pontífice solo y Romano Pontífice junto con los obispos, de manera que se salvaguarde la plenitud del poder del Papa. Como todas las novedades, la institución del sínodo suscitó grandes expectativas. Fuerte era la esperanza que el nuevo organismo fomentase la participación del episcopado al gobierno de la Iglesia universal, realizando, aunque de forma débil, un primer ejercicio de la colegialidad. Esperanza alimentada por el mismo Pablo VI, el cual, en el discurso del 18 de noviembre del 65, a la Asamblea Conciliar anunció la intención de convocar el Sínodo de los Obispos un año después de la primera aplicación de los decretos conciliares. El Papa subrayó que la finalidad de la nueva institución era la siguiente: dar una pronta ejecución a las sagradas deliberaciones de este sínodo ecuménico. No queremos formar una nueva artificiosa concentración jerárquica. Queremos involucrar al episcopado en la obra de la aplicación de las leyes conciliares y queremos valernos, si es posible, de su colaboración para responder mejor a nuestro oficio apostólico de gobierno de la Iglesia Universal. La aprobación del reglamento del sínodo y después la convocación de la primera Asamblea Extraordinaria sobre la cooperación entre la Santa Sede y las conferencias episcopales. El esquema de trabajo expresaba un ejercicio de la colegialidad fuertemente calcado de la nota explicativa previa y el motu proprio apostólica solicitud, con la idea central de la solicitud de todos los obispos por la Iglesia. Siendo esta la concepción de la colegialidad, nos suena extraño que el esquema asigne al sínodo de los obispos el papel de actuar la colegialidad en la Iglesia. La institución del sínodo de los obispos abre su actividad colegial a toda la Iglesia, en el ejercicio de la solicitud por el rebaño de Cristo, un nuevo camino que está cerca de una acción estrictamente colegial. A través de ella, los pastores de las iglesias locales tienen la oportunidad de participar de manera más visible y efectiva en la solicitud del pastor supremo de la iglesia por el bien de toda la iglesia y al mismo tiempo le permite alcanzar su forma más perfecta poco a poco.
Pero el resultado del sínodo no estuvo a la altura de las expectativas. El perfil de las conferencias episcopales que salió de la asamblea fue sobre todo práctico, con la función de conectar entre ellos los obispos de una misma nación o región, sin alguna capacidad colegial, como esperaban muchos. En el discurso de clausura del sínodo, el Papa declaró la necesidad de reflexionar ulteriormente sobre el tema, porque en la votación fueron muchos los placet iuxta modum. Aquí voy a pasar en elenco los sínodos, no es necesario. No, es claro que cuando vamos a reflejar en torno a la figura de Pablo VI, tenemos que pensar a su situación y a la experiencia de guía de la Iglesia con la experiencia en el concilio, con todas las dificultades que tenía en la asamblea, en el aula, con el choque entre la asamblea, la gran parte de la asamblea y sobre todo la minoría, el Cetus Internationalis Patrum. Yo pertenezco a la diócesis de Velletri Segni y en Segni era obispo el famoso Luigi Maria Carli, que fue la voz oficiosa de la minoría y que habló en contra de la colegialidad en manera fuerte, ¿no? Porque decía era una idea sociológica y no teológica, y prefería el término cetus, no, o corpus. Juan Pablo II. La concesión del sínodo como organismo consultivo corresponde con toda evidencia a la Iglesia de Juan Pablo II. Si la preocupación de Pablo VI era de poner en marcha con prudencia, pero progresivamente, las novedades del concilio en un cuadro institucional existente, la voluntad manifiesta del sucesor fue la de desarrollar un nuevo cuadro institucional, capaz de cortar con el convulso tiempo postconciliar para empujar a la Iglesia hacia un camino de reforma y renovación. Se entiende en este sentido la elección de la comunión como principio regulador de toda relación en la Iglesia, sobre todo entre iglesias particulares y la Iglesia universal, entre colegialidad y primado. Se puede decir en la intención del Papa, que en la intención del Papa el Código de Derecho Canónico era un instrumento para aglutinar todos los aspectos de la vida eclesial sobre el principio de la jerárquica comunio. El sínodo extraordinario del 85, a 20 años del concilio, contribuyó a fortalecer esta visión de la Iglesia, afirmando que la eclesiología de comunión es la idea central de los documentos del Vaticano II. La celebración del sínodo extraordinario fue la frontera entre un antes y un después de la vida de la Iglesia. Está claro que se advirtió un cambio limpio y resuelto bajo el signo de la comunión como bandera de la unidad eclesial, cum y sobre todo sub Petro. Juan Pablo II hizo todos esfuerzos para reformar la Iglesia, pero su idea era de una reforma por encima y totalmente centralizada en la curia romana. En esta visión, en círculos concéntricos, el sínodo no era una excepción. Aunque no pertenecía a la curia romana, se configuró como un organismo consultivo en ayuda del primado, sin ningún progreso en dirección colegial. Al revés, la instancia colegial perdió interés y fuerza porque el desarrollo de la colegialidad afectiva, traducida en la unidad de intención y de acción de los obispos con el Papa, vació la colegialidad efectiva. Dentro de este marco eclesiológico, cada sínodo parecía, con su cadencia regular, una etapa del camino de la reforma, rápido en su actuación bajo la acción de los dicasterios de la curia, sobre todo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que acompañó y justificó doctrinalmente el planteamiento de la Iglesia Comunión. Además, las asambleas sinodales, aunque el énfasis sobre su importancia fuese marcado, perdieron progresivamente fuerza durante un pontificado tan largo, transformándose en la repetición de un rito,
sin capacidad de incidir sobre la vida de la Iglesia. Voy a Papa Francisco. Para muchos pareció totalmente cerrada la temporada de los sínodos cuando el Papa Francisco publicó Evangelii Gaudium. Aunque hiciese algunas referencias a las proposiciones del sínodo sobre la nueva evangelización, el documento no era una exhortación postsinodal, sino una exhortación apostólica, con la cual el nuevo Papa proponía el programa de su pontificado. Sorpresa. El Papa no abandonó el camino, sino que lo reafirmó convocando sobre el mismo tema una doble asamblea extraordinaria y ordinaria que ponía a la Iglesia en estado de sinodalidad prolongada. Quizás era esto, en su intención, el modo de responder a la petición de más colegialidad hecha por los cardenales, pero fue enseguida evidente que el carácter del nuevo sínodo era más participativo, no solo en relación a los obispos, sino también en relación al pueblo de Dios. Aquí hay que subrayar la petición del, ¿cómo se llama?, cuestionario, ¿no? Que va a eliminar los lineamientos y va a preparar un documento introductorio que permite de elaborar y de redactar el instrumentum laboris. En esta perspectiva, él hacía referencia a la Evangelii Gaudium, a la idea del pueblo de Dios y sobre todo a la idea del sensus fidei. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Y aquí el famoso punto 119. Esta insistencia sobre el sensus fidei de todo el pueblo de Dios explica no solo las novedades en la celebración del sínodo, sino el paso en adelante de la Iglesia en sentido sinodal, que empezó a tomar forma justo con la celebración del sínodo sobre la familia. El punto último antes de las conclusiones. Hacia una Iglesia sinodal. La vuelta en esta dirección se advirtió en el discurso que el Papa pronunció el 17 de octubre del 15, cuando se celebró el de la institución del Sínodo de los Obispos. Sí, sí. Bajo muchos aspectos el discurso tiene un valor histórico. El Papa no se limita a decir que desde el inicio de su ministerio como obispo de Roma ha pretendido valorizar el sínodo, que constituye una de las herencias más preciosas de la última reunión conciliar, releyendo el camino de la Iglesia en el posconcilio como una experiencia creciente de la necesidad y belleza del caminar juntos. Más en profundidad, él indica el camino de la sinodalidad como el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Después de los preámbulos de rito, el Papa aborda inmediatamente la cuestión, evidenciando cómo lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Voy a subrayar que aquí el Papa va a recuperar un principio fundamental, quod omnes tangit, ab omnibus tractari debet. La secuencia de las etapas, él fija desde las etapas, pueblo de Dios, obispos y obispo de Roma, todos que desempeñan su función. La secuencia de las etapas determina que el proceso empieza en las iglesias particulares, donde puede ser consultado el pueblo de Dios. Segue con las instancias intermedias de sinodalidad, como las conferencias episcopales o, si necesario, recuperando la vida de la Iglesia instituciones antiguas como los concilios provinciales o regionales. Termina con la Iglesia universal, donde el sínodo de los obispos, representando el episcopado católico, se transforma en expresión de la colegialidad episcopal dentro de una Iglesia toda sinodal. Es una afirmación fuerte porque no ha cambiado la naturaleza del sínodo. Es siempre un organismo de ayuda al primado, consultivo. El Papa sabe bien que la Asamblea Sinodal no es un organismo estrictamente colegial y aclara, citando Pastores Gregis, que se trata de colegialidad afectiva, la cual puede volverse en algunas circunstancias efectiva
que une a los obispos entre ellos y con el Papa en el cuidado por el pueblo de Dios. Se puede hablar de un paso pequeño hacia la transformación del sínodo de organismo en ayuda del primado a organismo colegial. Francisco muestra no tener miedo de este desafío que implica una conversión del papado. Al contrario, dice que el Papa no está por sí mismo por encima de la Iglesia, sino dentro de ella como bautizado entre los bautizados y dentro del colegio episcopal como obispo entre los obispos, llamado a la vez, como sucesor del apóstol Pedro, a guiar a la Iglesia de Roma que preside en la caridad a todas las iglesias. El discurso del Papa abrió un escenario eclesial inimaginable hasta aquel momento, que extrañó por tenor y contenido. Hablar de iglesia sinodal en su misma constitución era algo que nunca se había escuchado. Los críticos del Papa dicen que son palabras, que él no ha hecho nunca nada verdaderamente sinodal. Pero el Papa continúa con el mismo estribillo y nos obliga a todos a estar sobre el tema. Él pidió a la Comisión Teológica Internacional de tratar el tema, la Comisión Teológica publicó este tema, la sinodalidad en la vida de la Iglesia, publicó la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, en la cual reafirma todo lo que ya expresó en el discurso, dando valor de ley al sínodo como proceso y no como acontecimiento. El documento fija en la parte canónica el perfil del sínodo de los obispos, como está establecido en el cánone 342 del Código. La directa sumisión del organismo al Papa, confirmando en larga parte las disposiciones del ordo sínodi vigente. Nueva es la parte que afecta a sus fases, que transforman el sínodo de acontecimiento en proceso. Esta es la novedad. Pero la parte más novedosa del documento es la premisa doctrinal. El impacto a nivel eclesiológico es relevante, aunque no cambia la naturaleza del sínodo. El organismo permanece consultivo en la lógica de la participación de todos los obispos en la comunión jerárquica, en la solicitud por la Iglesia Universal, como manifestación peculiar de la comunión episcopal con Pedro y bajo Pedro, Episcopalis Communio I. Pero el texto, subrayando el principio de la escucha, define que el sínodo de los obispos es expresión elocuente de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, Episcopalis Communio 6. El proceso sinodal de escuchar, discernir, actuar, no es algo extrínseco a la Iglesia, una técnica participativa a semejanza de las democracias, sino manifestación de su naturaleza sinodal basada sobre las relaciones entre el pueblo de Dios y sus pastores. La exhortación pone en evidencia que no es el sínodo de los obispos el que hace la Iglesia sinodal, sino al revés, es la Iglesia constitutivamente sinodal, en cuanto pueblo de Dios que peregrina hacia el reino, la que pide instituciones que le corresponden. Conclusión o conclusiones. 10 puntitos. Al final cabe preguntarse, ¿qué enseña a la Iglesia esta parábola de la sinodalidad? 1. En primer lugar, es la historia del sínodo la que nos enseña. Desde su institución, este organismo es como el papel tornasol de las dificultades de la Iglesia frente al cambio de paradigma, tanto a nivel eclesiológico cuanto pastoral. La insistencia sobre la dimensión consultiva y la defensa casi compulsiva del principio de autoridad son síntomas de la resistencia a dejar un modelo de iglesia piramidal, aunque el Vaticano II propusiera la eclesiología del pueblo de Dios, que pone en el fundamento de la iglesia el principio de la igualdad de todos sus miembros. 2. De esta historia emerge además un aspecto positivo y en cierta manera providencial. Llamar a este organismo con el nombre de Sínodo de los Obispos, evidentemente en analogía con el Sancta Synodus, introdujo la cuestión de la colegialidad y de la sinodalidad en la Iglesia Católica. De la colegialidad porque estaba claro que para todos que el perfil que Pablo VI escogió para este organismo era prudencial. Cuando él mismo o Juan Pablo II hablaron de un posible desarrollo, era evidentemente en sentido colegial.
de sinodalidad porque la falta de colegialidad en la Iglesia trasladó la atención sobre esta categoría eclesiológica capaz de poner en marcha, a juicio de muchos, la eclesiología conciliar más que la colegialidad en la línea evidente de la participación del pueblo de Dios a la vida de la Iglesia. 3. Esta doble atención a la colegialidad y a la sinodalidad, aunque no convergente, frecuentemente alternativa, destacó un proceso de recesión del Vaticano II complejo y original, que nos ha traído a la idea de una Iglesia constitutivamente sinodal. Aunque el concilio no haya hablado de sinodalidad, demasiado concentrados como estaba en la colegialidad, desarrolló todos los elementos, los sujetos, que iban a vertebrar la Iglesia. El pueblo de Dios, con el giro copernicano del capítulo segundo Lumen Gentium, el colegio de los obispos, el Papa, con la repetición de lo que decía el Vaticano I. 4. La historia del sínodo favoreció la comprensión de estos sujetos en mutua relación entre ellos. Afirma Episcopalis Communio, gracias al sínodo de los obispos se mostrará también de manera más clara que en la Iglesia de Cristo hay una profunda comunión tanto entre los pastores y los fieles, siendo cada ministro ordenado un bautizado entre los bautizados, constituido por Dios para apacentar su rebaño, como entre los obispos y el romano pontífice, siendo el Papa un obispo entre los obispos, llamado a la vez como sucesor del apóstol Pedro, a guiar a la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las iglesias. Esto impide que ninguna realidad pueda subsistir sin la otra. Episcopalis Communio 10. No es el sínodo de los obispos quien crea las relaciones entre los sujetos, sino es su relación constitutiva, es la que exige la sinodalidad de la Iglesia, que no debe limitarse al sínodo de los obispos, sino que debe atravesar y mover toda su vida. 5. En razón de esta unidad entre los sujetos, las instancias que los manifiestan, sinodalidad, colegialidad y primado, están en una circularidad fecunda, donde nace el proceso sinodal. La historia demuestra la otra cara del asunto. Cuando después de la reforma gregoriana se cortó la praxis sinodal, la Iglesia se organizó según una lógica piramidal, que absolutizó el primado en detrimento de la función de los obispos. La doctrina de la colegialidad, afirmada por el Vaticano II, no tuvo aplicación después del concilio por la dificultad para resolver la tensión entre los dos sujetos, ambos con plena y suprema autoridad sobre la Iglesia. Solo el proceso sinodal protege la Iglesia de una absolutización del principio jerárquico, garantizando al mismo tiempo el ejercicio pleno de las funciones, sea del colegio, sea del Papa. Esta es mi convicción. 6. Puesto que el proceso sinodal se da en las relaciones entre los sujetos, el ejercicio de la sinodalidad, de la colegialidad y del primado tiene que ser real, pleno y efectivo. El debilitamiento de uno solo de los sujetos implicados lleva consigo el debilitamiento y la puesta en tela de juicio. Esto me lo sugirió San José. La puesta en tela de juicio no conocía yo, del proceso mismo. En esta lógica, no solo está prohibido afirmar una función en contra de la otra, sino obliga a pensarlas y actuarlas en una unidad dinámica, seguros de que únicamente el ejercicio pleno de todas, sinodalidad, colegialidad y primado, garantiza el ejercicio de cada una. Esta es una de las urgencias más impelentes de la vida eclesial, que pide a la teología imaginar pronto formas para ejercer la sinodalidad, la colegialidad, el primado, capaces de garantizar la efectiva actuación del proceso sinodal. 7. Afirmar el proceso sinodal como estilo y práctica de la Iglesia constitutivamente sinodal que se cumple en el ejercicio circular de sinodalidad, colegialidad y primado, pide que el sínodo de los obispos sea un organismo colegial y no solo consultivo.
presenté una posición a la Secretaría del Sínodo antes de Episcopalis Communio y me dijeron, no così, no es posible, no così, que te olvides de esto, pero estoy convencido. Estoy convencido. En este sentido, Episcopalis Communio es un documento débil, aunque haga pequeños pasos en adelante en el camino de la colegialidad. Más que cualquier otro elemento, emerge de Episcopalis Communio, sobre todo el hecho de entender que el sínodo retrata en cierta manera la imagen del concilio ecuménico, del concilio refleja el espíritu del método. Episcopalis Communio 8. Siendo el concilio la manifestación más alta de la colegialidad episcopal, ¿por qué su imagen no tendría que ser ella misma colegial? Pido yo. Podemos regresar al inicio del camino, cuando poníamos de manifiesto la diferencia entre el perfil del sínodo establecido por Pablo VI y la interpretación dada en Christus Dominus 5, que dirigía así a la comprensión de una capacidad colegial atribuida al sínodo. El hecho de que Pablo VI no haya truncado esta lectura permite, cuanto menos a nivel de hipótesis, buscar caminos para llevar a efecto la transformación del sínodo de los obispos de organismo consultivo de ayuda al primado a una instancia colegial. Digo yo, ¿no era mejor cuando convocó todos los presidentes de las conferencias hacer un acto conjunto y no un motu propio al término de este encuentro? Porque no, si van a firmar una cum patribus como al término de los documentos, me parece que sean, como se dice, empeñados. Comprometidos. Compromessi en italiano es otra cosa, sí, comprometidos. 8. Más que una reivindicación, la dimensión colegial del sínodo es una exigencia que se impone a partir de la naturaleza misma de la Iglesia, que es toda ella sinodal. Sinodalidad y colegialidad están entrelazadas, en razón del vínculo sacramental entre la Iglesia particular y su obispo, que en su Iglesia es principio y fundamento de unidad. Lumen Gentium 23. No se puede poner en marcha una fase consultiva del pueblo de Dios en las iglesias particulares sin que sus obispos participen en todo el proceso sinodal de forma directa inmediatamente, indirecta no en las otras fases. No es imposible imaginar formas de colegialidad a nivel de las instancias intermedias de sinodalidad, reconociendo una cierta capacidad colegial a las conferencias episcopales, reconocidas en razón de la participación al proceso sinodal, sin que sea necesaria la presencia de todos los obispos en la asamblea. Episcopalis Communio propone oportunamente como momento intermedio del proceso del discernimiento en las conferencias episcopales. 9. Un sínodo con capacidad colegial no es un peligro para el ejercicio del primado. La relación entre el Papa y Colegio de los Obispos aparece conflictiva solo cuando se considera en absoluto la existencia de dos autoridades supremas en las iglesias. No es una casualidad que la nota explicativa previa explique la relación como doble declinación del primado. Al revés, la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia determina que primado y colegialidad sean dos instancias al servicio del pueblo de Dios. En una iglesia constitutivamente sinodal no solo pierde toda relevancia la lógica competitiva entre colegialidad y primado, sino que se impone un ejercicio del primado en sentido sinodal. En esta perspectiva se puede pensar en una forma ordinaria de ejercicio del ministerio petrino dentro de la iglesia como bautizado entre los bautizados y obispo entre los obispos, antes que de una forma extraordinaria frente a la iglesia como el que habla ex cátedra. Esta idea no rebaja en absoluto la función del Papa, sino que destaca con mayor claridad que su ser principio fundamento de unidad
entre todos los bautizados, todos los obispos y todas las iglesias, se traduce en la capacidad de actuar el proceso sinodal para que la iglesia sea siempre pueblo de Dios que peregrina hacia el reino. 10. Y último. La historia del sínodo de los obispos, desde apostólica solicitudo hasta episcopalis communio, es el testimonio más evidente de la compleja emergencia de la idea de sinodalidad en la Iglesia Católica. Sin el énfasis sobre esta institución, la sinodalidad difícilmente habría podido imponerse como práctica y como estilo eclesial, después de un milenio de olvido y silencio. El resultado más importante del camino hasta hoy no es la revisión de la normativa sinodal, aún débil, sino la afirmación de la dimensión sinodal de la Iglesia. Se puede decir que la Iglesia es tan sinodal, como jerárquica. Es el punto sin retorno de la eclesiología posconciliar, aunque sean muchos los que la consideran una moda a corto plazo. Reflexionar sobre ella y practicarla con humildad y fidelidad es un presupuesto para que se entienda la sinodalidad como la forma de ser y actuar de la Iglesia Pueblo de Dios. El obispo tradicionalista Luigi Maria Carli, después de la chiusura, como se dice, de la clausura del concilio, convocó al pueblo de Dios y todos los curas en la catedral, e hizo explicar todos en el largo tiempo de la Cuaresma y del tiempo pascual del 66, todos los documentos conciliares. Es impresionante. Y el predecesor del Marcello Semeraro, Monseñor Dante Bernini, que fue también obispo de Velletri Segni antes de retomar la cátedra de Albano, hizo un sínodo largo, ¿no? Y al obispo que pedía, al nuevo obispo, o al obispo felicemente regnante, que pedía al viejo obispo, ma esta experiencia, él dice, convocar un sínodo y sobre todo proponer a la Iglesia un espíritu sinodal no significa proponer un programa o un documento, sino fornirle un corazón nuevo y zapatos nuevos a sus miembros. Buen camino.